¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Portada. Ya saben ustedes, como siempre, en el horario estelar de Canal N. Y bien, hoy se presentó y todavía continúa la presentación del gabinete Galarreta en el Congreso, esencialmente frente a la Cámara de Diputados, pero hubo también senadores en la sesión. De hecho, están todavía respondiendo algunos de los ministros. Veíamos al ministro Astudillo hace unos minutos interviniendo, respondiendo a las inquietudes y a las críticas y a las preguntas que han hecho los distintos congresistas. De hecho, a lo largo del programa creo vamos a tener una pequeña ventana donde vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados, y si hay algo importante, por supuesto, entraremos para informar. Pero bueno, lo que expuso, como correspondía, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Galarreta, fueron los lineamientos generales de la acción de gobierno que él va a encabezar, y vamos a escuchar algunos momentos de esta intervención suya. Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país. Lo estamos viendo ahorita entre Arequipa y Hilo. Un Estado entrampado por la burocracia. Más de una semana para poder nombrar viceministros. Un Estado que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y llega tarde a las necesidades de la familia. Un Estado que tarda cuando los fenómenos naturales golpean a las comunidades. Quiero ser claro, honorables miembros de la representación nacional, este gobierno no viene a confrontar, viene a resolver problemas, viene a ordenar, a ejecutar en un plazo razonable para empezar a tener también resultados y rendir cuentas. Hemos encontrado la famosa puerta giratoria, esa puerta giratoria en las comisarías donde la policía captura a un delincuente, inmediatamente lo deja libre. Y eso es una expresión que a la ciudadanía le parece impunidad. Y hay que ser sinceros, porque uno a veces critica a los fiscales, critica a los jueces que lo sueltan. No, señor, es el Código Procesal Penal. Es la norma que permite que el delincuente se acoja y salga en libertad. Y por eso, felizmente, aún no se ha presentado la delegación de facultades, porque estamos afinando exactamente dónde están esos problemas para enfrentar, cómo se debe enfrentar a la delincuencia. Este gobierno va a batir el récord de presentar el proyecto de delegación de facultades más rápido de la historia. El más cercano ha sido 45 días. Nosotros llevamos 22. Pero estamos puliendo para poder tener todas las herramientas. Las Fuerzas Armadas van a ser importantes, pero tampoco podemos mandar a nuestras Fuerzas Armadas sin un marco jurídico para que después los políticos nos vayamos y ellos se queden con procesos penales eternos. Tenemos por otra parte algunos cuadros con los principales anuncios del ministro Galarreta a propósito de lo que quiere hacer el gobierno en los próximos meses. En seguridad, más operativos contra extorsión y crimen organizado, 15 unidades policiales con sistema biométrico AFIS, videovigilancia con inteligencia artificial desde el 2027, construcción de penales de alta seguridad. No nos ha dicho cuántos, ni en qué plazo. Bloqueo de comunicaciones en penales. Bueno, fuera, porque esto de acá se ofrece cíclicamente y nunca termina de cumplirse. Más de 50.000 operativos penitenciarios, 19 millones de soles para combatir la extorsión. Luego, anuncios de la política general de gobierno, prevención y desastres. 536 puntos críticos serán intervenidos ante lluvias e inundaciones. Comisión Nacional para enfrentar el FEN, el fenómeno del niño, 2026-2027, 16 grupos de búsqueda y rescate al 2031, Plan Nacional de Drenaje Pluvial Drena Plus, 77.000 empleos temporales para prevención de los problemas que se derivan del niño, se entiende. Salud y educación, hasta 75 millones de soles para primera infancia. Reducir las listas de espera en salud. Atención domiciliaria para adultos mayores. 40.000 nuevas conexiones de agua. Reducir el trabajo infantil en 3 puntos al 2031. Más de 1 millón de personas capacitadas laboralmente durante el gobierno. Empleo y economía. 4 comisiones presidenciales para reformas económicas,
11 millones de soles en compras a MIPE, más de 1.000 millones de soles en créditos para el agro en el 2026, destrabar 75 obras de riego, 6 nuevos proyectos de generación eléctrica e impulsar la masificación del gas natural. Infraestructura y conectividad, impulso a proyectos viales y ferroviarios, continuar la línea 2 del Metro de Lima, más de 900 millones para aeropuertos de Juliaca, Arequipa y Yurimaguas, 317.000 ciudadanos beneficiados con conectividad digital, 600 localidades rurales con conectividad móvil al 2027. Pesca y producción, más de 62 millones para pesca y acuicultura, nueva embarcación científica para investigación pesquera, inversión cercana a los 190 millones de soles en investigación marina, impulso al TLC con Hong Kong. Y finalmente, Estado y gestión, simplificar trámites y regímenes tributarios, modernizar el régimen aduanero, más compras corporativas del Estado y mayor disciplina y priorización del gasto público. Algunas cosas son muy específicas y otras son de carácter general, pero esto es, en líneas generales, lo que se propone hacer el gobierno, por lo menos mientras que el señor Galarreta sea presidente del Consejo de Ministros. Sobre eso vamos a conversar hoy en el programa con nuestros invitados después de la pausa. ¿Qué dice? Bien, estamos ahora en compañía de Jaime Althaus y de José Carlos Requena, dos distinguidos analistas políticos que tienen además columnas semanales que se publican en las páginas de opinión del Comercio. ¿Qué tal, Mario? Somos tres, en realidad, que estamos en esa condición. Sí. ¿Cómo están, caballeros? Bien, bien. ¿Qué tal, Mario? Jaime, ¿cómo están? Bien, ahora sí vamos a tener la ventana con lo que está ocurriendo en el Congreso para eventualmente entrar si es que ocurre algo importante, porque continúa, digamos, el debate posterior a la exposición de el presidente del Consejo de Ministros. Ustedes han seguido en alguna medida, por lo menos ese momento de la exposición de hoy. Sí, bueno, sí, efectivamente. Yo creo que ha sido, bueno, primero que nos estamos acostumbrando a toda esta dinámica, a esta suerte de partido amistoso que estamos viendo, porque es algo en lo que en general participan los parlamentarios, pero no es que haya algún voto de confianza en como antes, voto, ¿no? Efectivamente. Pero entiendo que el congresista Quito, que es senador ahora, se quejó precisamente, dijo... Sí, pero bueno, no es algo, claro, no es algo que exista, ¿no? Entonces, más que quejarse no va a poder hacer. Pero ya yendo al contenido, yo te diría que yo vi una presentación del premier Galarreta, al inicio es cierto un poco dubitativo, pero en general muy cómodo, ¿no? Creo que es el espacio que él conoce mejor también. El contenido del mensaje era adecuado, pero creo que el delivery, el cómo presentarlo, creo que fue algo, esta idea de no venimos a confrontar, no tenemos el enemigo en común es el niño y todo ese tipo de cosas, creo que fueron positivos, ¿no? Claro. Sí. Porque confrontación va a haber, pero está diciendo si es que existe alguna animadversión, no somos nosotros los que la vamos efectivamente, ¿no? Y en esa medida creo que da un espacio para lo que seguramente sí va a requerir una mayor habilidad, que es la delegación de facultades. Así es. Ahora sí estamos ahí abajo, en la parte inferior derecha de su pantalla, está en este momento el ministro Daya, el ministro de Salud. Claro, eso desde el punto de vista de la actitud y la estrategia política, ¿alguno de los anuncios les ha llamado la atención en particular, Jaime? Bueno, yo lo que he visto es un mensaje ordenado, digamos, no ha sido una retahíla de objetivos sectoriales, que suelen ser estos mensajes, sino que ha ordenado todo en torno a 5 grandes ejes. Sí. Y ha señalado claramente qué es lo que busca el gobierno, que básicamente se puede reducir o simplificar en
tener un Estado que funcione, que dé buenos servicios públicos, etcétera, ¿no? Ese es un poco el gran objetivo, ¿no? En ese sentido ha estado bien. Quizá faltaron algunas metas, ¿no? Porque recuerdo que la presidenta Fujimori en su discurso del 28 de julio dijo que cada ministerio iba a tener sus metas, que se iba a poder evaluar. Ha hablado de metas también. Ha hablado de metas y ha hablado de las áreas en las cuales habría metas, pero no ha mencionado ninguna meta. Entonces, y ha ofrecido primeros resultados en 6 meses, digamos, que en 6 meses tiene que notarse que el gobierno ya ha actuado y ha reducido cosas, solucionado otras. Son metas en términos de qué tipo de acciones van a hacer, pero no son metas de resultados, ¿no? Se va a notar ya que vamos a haber hecho tantos operativos o no sé, cosas de ese tipo, pero digamos, ¿cuáles son los resultados? Falta que los ministros den ese... yo me imagino que es una tarea de cada ministerio, ¿no? Presentar sus metas para que la ciudadanía pueda evaluar el avance de las metas, ¿no? Claro, ellos están todavía formando esta unidad, este comando de cumplimiento que todavía no se ha formado en Palacio. Se iba a aprobar el día martes, no se aprobó. Y ahí vamos a tener, claro, un equipo muy interesante que va a definir bien los objetivos, las estrategias de seguimiento de cada objetivo y una serie de otras funciones interesantes. Ahí se va a organizar mejor el gobierno, ¿no? Ahora, en el tema de seguridad me pareció interesante porque quedó muy claro que la estrategia de seguridad o contra la criminalidad no es una estrategia militarista, como siguen insistiendo muchos, ¿no? Este es un ministro militar que está en el Ministerio del Interior y quiere meter las Fuerzas Armadas. En las cárceles meter las Fuerzas Armadas en todo, pero las Fuerzas Armadas no sirven. Quedó claro que no es eso, que es una estrategia basada primero en la coordinación. Dijo claramente que habían discrepancias entre las instituciones, es decir, entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía, y efectivamente esas discrepancias salieron a la luz en estas 2 reuniones que ha tenido la presidenta comandando este comité, este comando unificado con el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el jefe de la Policía, y se reunieron una vez con el fiscal de la Nación, ¿no? Y en una segunda ocasión con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Y en ambas reuniones por separado se nos notaron que había una... Gálvez dijo que él no aceptaban finalmente pues que la investigación hubiera sido de organización preliminar, hubiera sido devuelta a la policía. Pero dijeron, oye, pero hasta el Tribunal Constitucional ya lo sancionó eso, sí, claro. Pues ya, por favor. Entonces, y por otro lado, tampoco creía en las unidades de flagrancia, lo dijo. No, la Fiscalía no participa en las unidades de flagrancia. Entonces han establecido una mesa de trabajo, 2 mesas de trabajo dirigidas por el ministro de Justicia, entre la Fiscalía y la Policía, para que se pongan de acuerdo en esto de la investigación, los protocolos, quién investiga qué o cómo, y otra mesa entre el Poder Judicial y el Ministerio Público para el otro tema, ¿no es cierto? Entonces, para que se pongan de acuerdo, pues, finalmente, en las unidades de flagrancia, ¿cómo van a participar? Tienen que... Entonces, porque en el discurso ahora se ha hablado de las unidades de flagrancia nuevamente, ¿no? En fin, me ha parecido interesante porque la concepción de seguridad que ha habido es más vinculada a la inteligencia, se ha hablado mucho de inteligencia, de recuperar el SIN, se ha hablado de recuperar el SIN, el Sistema de Inteligencia Nacional. Que dicho desde el fujimorismo es inquietante, ¿no? Sí, puede ser inquietante. No, pero como para ordenar pues todos los servicios de inteligencia, ordenar la inteligencia, adquisición de equipos para reforzar la unidad contra los secuestros, contra las extorsiones, en fin, se ha puesto mucho el énfasis, creo yo, en la inteligencia y también en los penales que no ingresen equipos y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, el reloj es el peor enemigo del gobierno. La señora Fujimori dijo, el reloj se echaba a andar o algo así el 28 de julio. Y claro, la verdad son 3 semanas y pretender resultados en 3 semanas, como la oposición sugiere, aún en el urgentísimo asunto de las muertes de la gente del sector transportes, es iluso. Permíteme redondear la pregunta. Y entonces ahora Galarreta habla de 6 meses, y 6 meses es un tiempo del que no disponen. No tienen luna de miel, tendrán máximo un fin de semana intenso. Y el asunto
que, digamos, capta la atención pública en este momento sería el de las facultades legislativas, pero están que las anuncian y no las terminan de presentar. Y tú has dicho en tu artículo de esta semana que eso que era un elemento atractivo en un momento es un arma de doble filo, que ahora les puede estar generando expectativas que no se cumplen. Bueno, sí, de hecho creo que si algo ausente, más allá de la mención, ha sido alguna claridad de qué va a pasar con eso, ¿no? Porque la presidenta, efectivamente, y ahí creo que hay cierta consistencia en esta mirada del Estado entre Galarreta, entre el mensaje de Galarreta y el mensaje de Fujimori y el discurso de Galarreta. No lo hay, como lo señalaba Jaime, porque Keiko Fujimori el 28 de julio fue muy entusiasta con los números, ¿no? Sí. O sea, decía en 5, la desnutrición va a estar en esto, y en fin, muchos números. Galarreta ha sido menos, pero si algo dijo Fujimori fue efectivamente vamos a anunciar facultades. Esto se creyó por la relación que dijo que eran más urgentes, niños e inseguridad, que iban a estar abocadas a eso. Luego circuló este documento que entiendo yo fue filtrado de manera malintencionada y de alguna manera los dejó en offside, y como que no hubieran salido del desconcierto, ¿no? Entonces, claro, hay, entiendo yo, discrepancias al interior del gabinete, no se terminan de poner de acuerdo, y claro, es mejor que se pongan de acuerdo para poder presentar algo, ¿no? Evidentemente, pero claro, no saber qué va a pasar sí es una cuestión que te deja un poquito desconcertado. Yo creo que lo que ha pasado ahí es que en realidad el pedido de facultades estaba listo un mes antes del 28 de julio. Sí. Y fue elaborado por el equipo de plan de gobierno. Ya tenían listo ese documento que salió, ese borrador, tenía como un mes de redactado. Lo que pasa es que en ese borrador no participaron muchos de los ministros que después fueron nombrados ministros, que no formaban parte del equipo de plan de gobierno. Entonces, a la hora que han recibido esto, han dicho, bueno, está muy bien, pero yo quiero dar mi propia... Decir algo. Sí. Y a ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces están discutiendo mejor la cosa, ¿no? Y están tratando de afinarla un poco más porque tienen que ser pues muy detalladas. Pero ¿es eso? Es decir, el prurito de algunos ministros por poner su granito de arena, o hay, como dice José Carlos, problemas, discrepancias dentro del gabinete? Que hay, digamos, una rama un poco más entusiasta, más optimista, que quiere hacer todas las reformas que de alguna manera esta exposición de motivos transparentaba, y otra más realista que dice, oye, no nos van a dar todo eso. Enfoquémonos en estas dos urgencias. Entonces, eso todavía no termina de ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, sobre aquello que será posible hacer desde el gobierno. Aquello que será posible que te den, porque no olvidemos que esto el Congreso tiene que ver, ok, 120 días, no, te doy 60. Me pide 7, no, te doy 4, ¿no? También pueden ser que estén esperando a sacar algunas cosas por decreto de urgencia, ¿no? También. Ese es el asunto. Ahora vamos a hablar sobre los decretos de urgencia. Si sacas por decreto de urgencia, como bien explicó Natalia Primo en una columna, eso lo revisa el Senado, y en el Senado Fuerza Popular tiene mucho más manejo. Entonces podrían sacar algunas cosas que de repente pues por decreto legislativo o por facultades sería más difícil de sacar, ¿no? Entonces deben estar evaluando qué hacer, ¿no? ¿Cómo ves tú, José Carlos, la temperatura en diputados específicamente a propósito de las facultades que pueda pedir? Pues parecía que había un espacio más de diálogo que lo que la jornada previa te indicaba. La jornada previa me refiero a cuando pusieron a Jennifer Paredes como presidente de la Comisión de Energía y Minas, que tú dices una comisión tan sensible, la pones en manos tan inexpertas, que además con un mensaje digamos, particular en favor de Castillo. Y yo la verdad pensaba, después de la jornada de ayer, que lo de hoy iba a ser un poco una continuación. La verdad me sorprendió. También me llama la atención. Ni siquiera es una abstención, ¿no? Sí, ni siquiera, digamos, algo simbólico, ¿no? Sí. Ahora, sí, efectivamente, y ahí también
podríamos estar, recordarán ustedes que en el Congreso pasado habían unos consensos rarísimos entre los que incluso Fuerza Popular o los partidos pro mercado se subían. O sea, eran consensos populistas de 100, 120 votos. Eso es más verosímil, es decir, que los supuestos promercados se quiten la careta y terminen yendo por el populismo. Es más verosímil que imaginar a la izquierda diciendo, bueno, pero vamos con las medidas promercado, ¿no? Puede haber habido ahí una negociación, sí, puede también, haber, ¿no? A cambio de algo, pero lo que pasa es que esta coalición que se formó, esta coalición de las tres izquierdas más buen gobierno que se formó... Al que tú le has dedicado, ya que hablamos de los artistas, no al buen gobierno, sino a Nieto. A Nieto, sí, pues que se formó para las mesas directivas. Se suponía que era solo por las mesas directivas, pero no era solo para las mesas directivas, también para las presidencias de las comisiones de diputados. Buen gobierno le ha entregado en buena cuenta la presidencia de Constitución, de Justicia, de Energía y Minas, que son medulares clave a Juntos por el Perú, lo cual es inaudito, pues, ¿no? Es inaudito. Pero parece que ese acuerdo solo llega hasta ahí. Si a partir de ahora, por ejemplo, para las... facultades, ver para creer, ¿no? Ya no funcionaría necesariamente el mismo acuerdo, si no se pondrían de acuerdo, ahí sí cada bancada va a actuar según su leal entender. Es decir, puede ser que buen gobierno sí otorgue las facultades pues para los temas económicos, para los temas vinculados al Estado, la reforma del Estado, etcétera. Y obras, por ejemplo, podría otorgar facultades para todo lo que tiene que ver con seguridad, porque en obras son pues muy punitivistas, son muy digamos, mano dura, ¿no? Porque son antauristas. Entonces, al final yo creo que van a poder sacar una proporción importante de las facultades, sacando votos de una u otra bancada, según las afinidades, o las pellizcando votos, digamos, pellizcando votos, porque ahí ya no va a funcionar esta coalición, digamos... Pero Juntos por el Perú y seguramente ahora Nación van a estar en la oposición curiosa, digamos, ¿no? Creo que esa es la oposición más clara, teniendo... Y un sector de obras también, ¿eh? Bueno, sí, seguramente un sector de obras, ¿no? Pero creo que en general uno podría decir que, el cerebro es ahora Nación, digamos que son los que ponen la idea, la retórica, la figuración en medios, y los que ponen los votos son los demás, ¿no? Porque efectivamente no pueden sostener mensajes de manera tan articulada, ¿no? Esa es la versión elegante. Por ahora Nación tampoco es tan radical, salvo 2 o 3 personas que están ahí adentro, ¿no? Pero el propio líder que está ahí no tiene el mismo pensamiento que Juntos por el Perú. Pero Mirta Vázquez... la Indira Wilca, sí. Indira Wilca. Y hay alguien más, ¿no? Un tercero, ya no recuerdo quién era. Pero son senadores, son tres complicados. Sí. Pero en general tienen una orientación pues más de centro izquierda, ¿no? No de esa izquierda radical. Pero sí, si por Juntos por el Perú fuera, no le van a dar tregua al gobierno, ¿no? Bueno, lo de Belaúndes, creo. Lo de Belaúndes, sí, eso merece un comentario en particular, ¿no? Antes de que pasen ni siquiera 3 semanas, plantear una interpelación, cuando el tipo no ha hecho nada todavía. Sí. Es una cosa... ¿Y eso cómo lo entienden ustedes? ¿Es por la sangre en el ojo después de la segunda vuelta? ¿O es por los intereses que tienen en que las cosas no cambien en patas? ¿O finalmente es una sabia combinación de las dos cosas? Debe ser yo añadiría un alarde, ¿no? Un alarde de, ¿sabes qué? Mire, esto es lo que te puedo hacer. O sea, están sacando músculo. Sí, pues. No, pero el que ha movido esto es dirigente de Juntos por el Perú, vinculado al FENATEP, ¿no? Siempre pues es el Movadef en última instancia que está detrás de estas cosas, pero vinculado también a la minería ilegal. Y, digamos, son los intereses en última instancia de la minería ilegal que están en contra de Poderosa y en contra del comando ejecutivo, digamos, unificado que está ahí, ¿no? Entonces, pero es políticamente torpe, ¿no? Porque se les ve, digamos, el verduguillo, ¿no? Sí. O sea, lo han hecho a las 2 semanas de gobierno, entonces estos no es que están interesados en saber qué es lo que ha pasado, no ha habido ningún escándalo, nada. Lo que quieren es... sido público. Claro, lo que quieren es, digamos, mellar políticamente al gobierno. Sí, yo lo creo. De hecho, no recuerdo el detalle, pero me parece que
no se han subido al pedido gente de otras bancadas, por lo menos no de manera tan entusiasta. Esa es una prueba de fuego. Si la interpelación consigue los votos para proceder, digamos. Una cosa es presentar el documento, otra cosa es que se apruebe en el Pleno, ¿no? Parece que no hay ánimo en las demás bancadas para esto. En una de esas termina retirando el documento, que sería una derrota política, ¿no? Que sería una derrota. En el propio Juntos por el Perú parece que no hay unanimidad. En el propio Juntos por el Perú. No habría unanimidad tampoco. Entonces, aparentemente esto va a abortar, ¿no? Va a abortar. Ahora, esto se ha dado al mismo tiempo que se dieron estas movilizaciones por el alza de los pasajes. En varias hubo bloqueos de carreteras en varias regiones. Y ahí también estaba el FENATEP, el Movadef detrás, ¿no? Entonces hay un sector que quiere efectivamente no darle tregua al gobierno. Pero felizmente hasta el momento los aspavientos, digamos, han sido esos, sobre todo. Tienen que lidiar con el 60% de aprobación en las encuestas, que no sé cuánto va a durar, pero, digamos, eso revela un estado de ánimo no favorable a, digamos, ese prurito de al menor indicio. Si te pones una camisa que no me gusta, pues te caigo encima, ¿no? Sí, eso creo que le da un poco de colchón, un poco de aire todavía, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros dos invitados, Jaime Altaus, José Carlos Requena, por acompañarnos y ayudarnos en este análisis de lo ocurrido y que sigue ocurriendo todavía en realidad hoy en el Congreso. Gracias. Pausa y volvemos.